Muy buenas noches, tengan todos ustedes, público en general. Soy el médico residente Sebastián Sarmiento Lazábal, médico del Hospital Guillermo Almenara de Irigoyen. Vamos a hablar sobre un tema importante para todos ustedes, es la hemorragia digestiva, ¿no? Que es una de las principales causas por las cuales el paciente, así como ustedes, personas que están en sus casas tranquilos, de repente mirando la tele, de repente cocinando, empiezan pues con la presentación de un sangrado a nivel rectal o un sangrado a nivel de la boca, ¿no? Que proviene, ¿no? Puede ser del recto o del estómago, respectivamente. Entonces, ¿cuándo ustedes deben acudir y qué procedimiento van a esperar que se les haga en la emergencia? De ese tema vamos a hablar ahora. Para entender eso, hay que conocer qué tipos de hemorragia digestiva existen, ¿no? Y cuál es la más frecuente. La hemorragia digestiva se clasifica en una hemorragia digestiva alta, media o baja, ¿no? La alta es aquella que se presenta desde el tracto del esófago, ¿no? Estómago hasta duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y es justamente hasta ahí donde llega la endoscopía alta, que ustedes han escuchado, ¿no? El estudio, la endoscopía, es uno de los procedimientos que se realiza en gastroenterología. Entonces, allí es el 80% de las causas de hemorragia digestiva. Quiere decir que con una endoscopía alta yo ya puedo conocer el 80% de causas que pueden llevar al paciente a sangrar, ¿no? Ya sea a través de lo que es una hematemesis, que es el sangrado rojo vivo, ¿no? Sangrado rojo vivo que se bota desde el estómago, ¿no? Hasta por la boca, ¿no? O las melenas, que son las heces negras, ¿no? Negras como la brea. Negras, negras, no son marrones oscuras, sino tienen que ser negras, pastosas, malolientes, ¿no? La hemorragia digestiva baja, ¿no? Justamente es del colon, pues, ¿no? Es aquella hemorragia caracterizada por hematoquesia, que es aquella deposición entremezclada con coágulos de sangre, ¿no? Rojo vinoso, ¿no? O sea, rojo oscuro, o la rectorragia, ¿no? Que es el sangrado rojo rutilante, rojo vivo, ¿no? A través del recto. Y ese viene a ser el 15% de todas las causas de hemorragia digestiva. Y la hemorragia digestiva media, que solo es el 5% de todas las hemorragias, o sea, la más rara de las tres, se puede presentar tanto como una alta como una baja, ¿no? Entonces, al ser la que menor frecuente está, pues no tenemos que preocuparnos tanto de un principio en ella, ¿no? Nos preocuparemos y ahondaremos más en los estudios cuando no sea ni alta ni baja la causa de la hemorragia digestiva y puede ser media. Ahí recién nos ponemos a pensar, ¿no? Pero si un paciente, como ustedes, llega a un sangrado, ya sea con heces negras, ¿no? Como la brea, que es la melena, ¿no? O una hematemesis, que es el vómito sanguinolento, eso ya ocupa el 80% de todas las hemorragias digestivas y es lo más frecuente por el cual acude a una emergencia un paciente. Entonces, vamos a ver aquí el tracto digestivo, ¿no? Podemos ver el esófago, el estómago, ¿no? Y allí, y el duodeno, ¿no? Que es la primera porción del intestino delgado. Hasta aquí llega la endoscopía alta. Y aquí vamos a encontrar el 80% de las posibilidades de causa de una hemorragia digestiva. En el colon, que es lo de color ámbar, ¿no? Color amarillo, color marrón, que pueden ver acá en el gráfico, ese es el colon, el intestino grueso. Ahí se presenta la hemorragia digestiva baja, ¿no? Y allí ustedes pueden, se puede manifestar como
coágulos de sangre o sangrado rojo vivo, ¿no? Así es. Entonces la hemorragia digestiva, otra forma de clasificar es la no varicial, o sea, no debido a varices esofágicas, y la varicial, que es debida a varices esofágicas, ¿no? Acá ya tenemos otra clasificación, ¿no? La no varicial, la más frecuente, la úlcera péptica, ¿no? Las úlceras que han escuchado que es por, más que todo por Helicobacter pylori, ¿no? Eso, ¿no? Por la secreción ácida, ¿no? Por lesiones vasculares. Esa es más frecuente que obviamente que la hemorragia de tipo varicial por varices esofágicas en pacientes con cirrosis, ¿no? Entonces la varicial se presenta mayormente en pacientes con cirrosis, ¿no? Y la no varicial en personas como ustedes, como nosotros, ¿no? En donde la primera causa es la úlcera péptica causada por Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? que por el cual va a venir un paciente con hemorragia digestiva? Acá tenemos tres, ¿no? Tres figuras importantes que ustedes deben tener alerta tengan sobre todo un abuelito en casa, ¿no? Que mayormente no dice nada, ¿no? No tiene dolor de repente no manifiesta ningún tipo de molestia, ¿no? Ni dolor abdominal, ni náuseas, ¿no? Nada antes de la presentación de este tipo de manifestación de este sangrado, ¿no? Entonces si ustedes ven, por ejemplo, sangrado dentro de heces normales, ¿no? Constituidas, pues eso se llama hematoquesia, ¿no? Si ustedes ven sangrado negro como la brea, ¿no? Malolientes, pastosas, eso es una melena. Y si ustedes ven sangrado rojo vivo, ¿no? Por el recto, se llama rectorragia, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos casos, uno debe acudir a emergencia, ¿no? En cualquiera de estos casos. No es normal el sangrado en las heces, no es normal el sangrado por la boca o por el recto, no es normal, ¿no? Y esto va a llevar a una pérdida de sangre, pues, ¿no? Porque para llegar a esto hay que perder bastante cantidad, ¿no? Y esto lleva a anemia, ¿no? Lleva a la anemia a la larga al paciente. Entonces, hay que traer de emergencia a ese paciente, ¿no? Como mencioné, la úlcera péptica, ¿no? Sea por Helicobacter pylori, es la principal causa, ¿no? De las hemorragias digestivas, ¿no? Y Helicobacter pylori, ustedes saben que es una bacteria, ¿no? Han escuchado de eso, ¿no? Helicobacter pylori es una bacteria muy común. Muy común porque justamente tenemos la cultura aquí, ¿no? En Perú de comer de repente mucho en la calle, no lavamos las frutas o verduras, ¿no? Y está muy prevalente en el Perú. Se dice que hasta más del 50% de personas en el Perú lo tienen. Entonces, uno de cada dos. Entonces, prácticamente las posibilidades son más amplias, ¿no? De poder contagiarse, ¿no? A nivel fecal oral, ¿no? Es el contagio y mayor posibilidad de contagiar. Y esa bacteria puede vivir años, puede causar, ¿no? Sintomatología, ¿no? Llevar a cambios de la mucosa del estómago a lo largo de muchos años, ¿no? Incluso en un momento llevar a la predisposición a cáncer de estómago, ¿no? Entonces esa bacteria, por eso es importante el screening, ¿no? El tamizaje, a realizarse una endoscopía a partir de los 50 años, ¿no? Es importante que todos nosotros a partir de los 50 años tengamos un estudio endoscópico alto, ¿no? Y más aún si presentamos dolor, dispepsia, baja de peso, sangrado, como me manifesté, ¿no? En melena o como un vómito sanguinolento, más aún en esos signos de alarma hay que venir para hacerse una endoscopía, ¿no? ¿Y por qué se forma? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues justamente ocurren porque tenemos factores agresores, agresivos, ¿no? El diablito, que es el ácido, ¿no? El ácido del estómago, ¿no? El ácido. Y factores protectores también tenemos, ¿no? La barrera mucosa del estómago, ¿no? El mismo flujo de sangre a nivel del estómago con sus sustancias que forman, como la prostaglandina, son nuestros defensores, nuestros ángeles, ¿no? Cuando esto está en equilibrio, pero cuando ocurre un desequilibrio, pues se lleva a la formación de esa úlcera péptica que les mencionaba, ¿no? Esa úlcera péptica. Justamente ese daño de la mucosa para formar úlcera péptica ocurre a través de la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Donde supera la barrera de la respuesta inmune, nuestro sistema inmunológico lo sobrepasa y nos daña la mucosa y forma úlceras, ¿no?
Y, ¿y por qué ocurre esto, no? Porque cuanto mayor es la acidez, ¿no? Ocurre mayor daño de la mucosa, ¿no? Entonces, cuando una persona sangra, es como cuando nosotros nos hacemos una herida, ¿no? En el brazo por un corte, formamos una costra, ¿no? Cicatriza. Pero esa cicatriz que se forma en el estómago, ¿no? Tras el daño de la mucosa que mencioné por esta bacteria Helicobacter pylori, pues debe cicatrizar, ¿no? Pero la acidez no lo permite, por eso tienen que ir al hospital para poder recibir tratamiento, el cual se encarga de que no sea tan ácido el estómago, ¿no? Subir y hacerlo un poco más neutro, ¿no? El estómago, un pH mejor, el pH de la sangre. Ustedes han escuchado del pH, ¿no? El pH mide la acidez, ¿no? Entonces, que sea menos ácido, ¿no? La mucosa del estómago para que el coágulo de sangre pegue bien y evite el sangrado, ¿no? Entonces estamos hablando como si esto fuera un ladrillo y el cemento, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer un coágulo, que serían los cementos, tenemos que tener cemento, a querer formar unos ladrillos, ¿no? Pegar los ladrillos necesitamos el cemento, ¿no? O sea, las plaquetas del coágulo, ¿no? Y eso, tenemos que dar tiempo para que puedas formar un buen coágulo de sangre, ¿no? Y eso se da en un medio no ácido, ¿no? Por eso se tiene que ir al hospital para recibir ese tratamiento que va a permitir que no se rompa estos ladrillos, ¿no? Que son el coágulo de sangre, ¿no? Y todo esto tiene una explicación, ¿no? Fisiopatológica a nivel celular, ¿no? Entonces, donde las plaquetas van a formar ese coágulo de sangre, ¿no? Entonces tenemos aquí que hay varios, ¿no? Varias determinantes, ¿no? Que es importantes por los cuales ocurre el sangrado, ¿no? Por ejemplo, en el sangrado por varices, ¿no? En un paciente cirrótico ocurre porque hay mucho flujo sanguíneo en un paciente cirrótico, ¿no? Entonces aumenta la presión sanguínea a nivel de las venas del cuerpo, sobre todo a nivel del esófago, ¿no? Entonces esas venas no están aptas para aguantar mucha presión y se revientan, ¿no? Entonces ocurre sangrado a nivel del esófago, ¿no? Por varices esofágicas, ¿no? Y también pueden ser de tamaño muy grande, ¿no? Esas varices esofágicas y tender a romperse con más facilidad, ¿no? Y sangrar más. Uno de los primeros estudios que al momento de la emergencia se debe realizar en estos pacientes que nos dicen a nosotros que han tenido sangrado melena o hematoquesa es el tacto rectal, ¿no? Entonces el tacto rectal es uno de los principales estudios, ¿no? Se realiza paciente en posición de fetal, ¿no? De lado, y se introduce pues el dedo primero para ver si en esta zona hay un tipo de masas, hemorroides que pueden explicar el sangrado también, y se ingresa con el dedo, ¿no? Para ver si en el pulgar del dedo hay melena, hematoquesia o rectorragia, que hemos mencionado ya. Y posteriormente, finalmente se quedan hospitalizados para hacer una endoscopía en las primeras 24 a 72 horas, ¿no? En el caso de endoscopía alta, ¿no? Y la colonoscopía que puede ser realizada en 72 hasta una semana dependiendo de la causa, ¿no? Pero mayormente, como hemos dicho que viene hasta un 80% por sangrado alto, se debe hacer una endoscopía alta, ¿no? Ahí tiene el paciente con la caña del endoscopio, se hace bajo anestesia, con un medicamento que sí te permite estar relajado, pero y sí no va a escuchar en todo momento lo que debe ser el paciente, ¿no? Nos va a escuchar en todo momento, va a estar semiconsciente el paciente, ¿no? Entonces el equipo y el médico introduce, ¿no? La caña y va a poder ver la imagen y la causa por la cual ha sangrado, ¿no? O la colonoscopía que se realiza a través del recto, ¿no? Estos procedimientos tienen sus contraindicaciones, también tienen requisitos que deben ser analizados por el gastroenterólogo previamente a la utilización de estos procedimientos. Bueno, eso es todo lo que quería explicarles a ustedes. Si tienen alguna duda, público, pueden preguntarme, ¿no?